Este es un vídeo especial, sobre todo si tienes equipo, si tienes un equipo grande o pequeño, y sobre todo especialmente si no has tenido equipo durante muchos años, si quizá es el primer equipo que tienes y a lo mejor estás en un departamento que está creciendo dentro de una empresa más grande, si a lo mejor es tu propia empresa y está creciendo, estás empezando a coger nuevos clientes, a sacar nuevas líneas de producto, empiezas a tener un equipo más grande y quizá hasta ahora has tenido un equipo más pequeño o has estado tú solo trabajando en tu departamento o en tu empresa. Este es un vídeo para darte 3 claves sobre algunos de los errores más habituales que cometemos cuando no sabemos liderar o tenemos un estilo de liderazgo que no es el más eficiente. Y estos son, como siempre, claves, errores que yo aprendí al principio, cuando empecé a trabajar en la Fórmula 1 como ingeniero del equipo Renault de Fórmula 1 en Inglaterra, pero que luego he vivido en mí mismo y he cometido una y otra vez, y quiero destacártelos en este vídeo para que no te pase a ti o para que, si te ha pasado, te des cuenta, reflexiones, lo interiorices y puedas cambiarlo cuanto antes. Y estos 3 errores más habituales de un líder novato, me vas a permitir que lo diga con cariño, pero de un líder que no ha tenido muchos años de experiencia como para simplemente tener años suficientes para cometer estos errores muchas veces y darse cuenta, o venir a una de mis formaciones y aprender sobre estos errores. Bueno, pues uno de ellos, el primero de ellos, es el no dejar las cosas suficientemente claras a tu equipo. El 2, el segundo, es el buenismo, el ser un líder buenista. Y el tercero es no saber contar historias. ¿Qué es esto de no saber contar historias? Pues quédate hasta el final del vídeo y vas a descubrir qué es. Vamos a meternos en el primero de los errores de un líder que empieza a tener un nuevo equipo o un equipo que empieza a crecer mucho, y es el problema de no dejar las cosas suficientemente claras. Una muy buena amiga mía, empresaria súper exitosa, me contaba hace tiempo una historia, una anécdota de cómo vivió ella cuando hace tiempo le pasó esto, y me parece una manera genial para explicártelo y para ilustrártelo. Así que voy a tomar su historia y te la voy a contar para que veas qué es esto de no dejar las cosas suficientemente claras. Pues mi amiga Maider iba con su hijo pequeño y le llevaba a la peluquería para que le cortaran el pelo, y estaba muy atareada, estaba pensando en sus cosas, llevaba al niño a la peluquería, y cuando entró, era una peluquería nueva donde no había ido antes, cuando entró sentaron al niño en la butaca, ya sabes, con uno de estos cojines enormes para que el niño llegue a la altura de la peluquera, y le dijo la peluquera: bueno, ¿cómo quiere que le corte el pelo a su niño? Y Maider le dijo: bueno, pues más cortito por los lados y por atrás, y por arriba un poquito más largo, en general, pues que le quede bien. Y se quedó tan tranquila leyendo una revista. Te recuerdo que era la primera vez que llevaba a su niño a esa peluquería, y me dice Maider que se quedó con ojos como platos cuando acabó la peluquera de cortarle el pelo a su niño, porque parecía un marine de los Estados Unidos. Le habían cortado al 0 o al 1 con la maquinilla y le habían dejado como una bola de billar. Bueno, pues eso nos pasa, y fue un momento clic, un momento de darse cuenta para ella, y cuando me lo contaba nos reíamos muchísimo y dije: Maider, esta historia tengo que usarla. Y al final creo que te puede ayudar, por eso te la cuento, porque muchas veces no nos damos cuenta que damos las instrucciones a nuestro equipo de algo nuevo que tienen que hacer, de una nueva tarea que queremos encomendarles, de un nuevo proyecto que queremos lanzar, de algo que queremos delegarles y era una tarea que hasta ahora estábamos haciendo nosotros. Bueno, pues les damos las instrucciones como si fuera dándonos las instrucciones a nosotros mismos, a nuestro mismo yo, porque se las damos de una manera que pensamos que ya quedan suficientemente claras, y para nosotros estarían perfectamente claras porque hemos estado haciendo esa tarea mucho tiempo, porque nos hemos encontrado con los problemas que se van a encontrar muchas veces, porque sabemos qué es lo que va a pasar cuando empiecen a hacer esa tarea. Bueno, si nos diéramos las instrucciones a nosotros mismos sería fenomenal, pero el problema es que le estás dando las instrucciones a alguien que nunca ha hecho esa tarea, que nunca ha hecho ese proyecto. Esto es también como cuando le das las direcciones, la dirección de tu casa, y le dices cómo llegar a alguien que no ha llegado nunca a tu casa. Para ti todo es sencillo, tú le das las instrucciones, crees que se lo has dado con suficiente nivel de detalle, incluso aunque seas especialmente detallista, pero tienes que hacer el esfuerzo, y con tu equipo especialmente, tienes que hacer el esfuerzo de dejarles las cosas muy claras cuando estás pidiéndoles una nueva tarea. Y una de las herramientas más potentes para asegurarte de que estás diciéndole las cosas suficientemente claras a tu equipo es haciendo lo que Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, llamaba la escucha empática. Algo que suena muy fashion, pero que es algo tan sencillo como simplemente repetir con tus propias palabras qué es
lo que le has dicho la primera vez, repetirlo de otra manera. Tú le das las instrucciones y se lo repites de otra manera, pero sobre todo la vuelta de tuerca es pedirle a la persona a la que le estás mandando esa tarea que te diga qué es lo que ha entendido, que te diga exactamente qué es lo que le has pedido con sus propias palabras. Así que tú puedes explicarlo una vez, puedes explicarlo varias veces de otras maneras, con otras palabras, pero lo importante es que le pidas a esa persona que haga esa escucha empática para demostrarte si de verdad ha entendido lo que tú le has explicado. Y no sientas que la culpa es de la otra persona. El 99% de las veces la culpa es tuya por no haberlo explicado suficientemente bien. Así que no se trata de pensar que la otra persona no te ha entendido, quizás es que no te has hecho entender correctamente. Por eso, explica con claridad todas las cosas que quieras mandarle de esa nueva tarea, de ese nuevo proyecto, y luego practica la escucha empática. Comprueba si esa persona ha entendido perfectamente lo que le has dicho. Eso es clave. Y aunque parece algo de sentido común, fíjate cuántas veces no te has visto tú al otro lado, siendo esa persona que llega a su jefe, te pide una tarea y no está suficientemente clara. Y no te queda claro y no sabes exactamente qué hacer y a veces no preguntas por vergüenza, no preguntas por no volver a insistir para que te lo repita otra vez porque tienes la sensación de que puedes parecer bobo o tonto. Bueno, nada de eso. Al final, en el equipo Renault, siempre recuerdo que había un cartel grande en uno de los departamentos, en el departamento de mantenimiento y operaciones, con los que trabajaba mucho para montar bancos de ensayo, para montar los simuladores que montaba en el equipo. Y había un cartel muy grande y ese cartel decía: no hay preguntas tontas, lo tonto es no hacer todas las preguntas. Porque al final, si una pregunta importante se queda sin hacer, si una pregunta importante se queda sin responder, puede ser la clave que determine que algo fundamental en el coche en ese caso no funcionara bien porque no habías tenido algo en cuenta, porque te había parecido una tontería, una minucia. Normalmente las cosas importantes en tu trabajo las tienes en cuenta y es más fácil que tu memoria las recuerde, pero son los detalles que a veces es lo que puede dar al traste con un proyecto, lo que no solemos tener tan en cuenta, lo que nos parecen tonterías y a veces no preguntamos por ellos. Bueno, pues para que tengas claro y para que sepas que tu trabajador, tu miembro del equipo, también tiene claro lo que le has mandado, explica las cosas de varias maneras, pero sobre todo escucha empática. Pregúntale qué es lo que ha entendido él. De esta manera no te pasará como a Maider y como me ha pasado a mí tantísimas veces, y este es uno de los errores que más he cometido, que es que no daba las instrucciones suficientemente claras. Y a veces me enfadaba yo mismo porque pensaba, bueno, pero si estoy haciéndolo perfectamente, estoy explicándolo súper claro, estoy dándoles el paso a paso. Bueno, pues sí y no. Muchas veces cuando lo hablaba con mi equipo y eran ingenieros maravillosos, súper inteligentes, formados, cuando lo hablaba en muchas ocasiones y cometía este error, al final me daba cuenta de que no les había explicado bien las cosas. Y el fallo era más mío que suyo, muchísimo más mío que suyo. Así que lo primero es explicar claramente, porque es algo que solemos olvidar muy a menudo. ¿Qué es lo segundo en este camino en este recorrido por algunos de los errores de los nuevos líderes? Los líderes que empiezan a tener equipo a su cargo y que empiezan a ejercer el liderazgo de verdad. El segundo de los errores es un clásico. Es el clásico sobre todo si eres una persona de un carácter afable, agradable, si eres alegre, optimista, emprendedor, con ganas de que haya un buen ambiente a tu alrededor. Bueno, pues este es el mayor problema, uno de los mayores problemas de ese tipo de personas cuando pasamos, y a mí me pasaba, cuando pasamos a la etapa de ser líderes, y es el buenismo. ¿Qué es esto del buenismo? El buenismo es pensar que el líder es el que se lleva bien con todo el mundo, el que le cae bien a todo el mundo, el que se ríe con todo el mundo, el que está continuamente de bromas, de chascarrillos, con buen ambiente, y el que es amigo de todos los miembros del equipo. Fíjate que esto te sonará muy raro. Y voy a decirte la frase, pero luego te lo voy a explicar. Y es que un buen líder no tiene que ser amigo de todo el mundo en su equipo. De todo el mundo, ni de todo el mundo todo el rato. Y ahora voy a explicarte la frase, porque al final, de primeras, puedes pensar, bueno, pero ¿qué ambiente más malo puede haber en un equipo si no eres amigo de todos los miembros del equipo, si no te llevas bien con ellos, si no tienes una buena relación? Por supuesto, no estoy diciendo nada de eso. Tienes que tener una buena relación con los miembros de tu equipo, pero una cosa es una buena relación y otra cosa es llevarse bien en todos los momentos y ser el mejor amigo de todos los miembros de tu equipo. Si eres padre o madre, si tienes hijos, al final te darás cuenta de la diferencia entre ser un buen padre y ser un amigo, un amiguete de tu hijo. No tienen nada que ver. Al final son dos estados completamente diferentes. Y el buen padre tiene que llevarse fenomenal con sus hijos, pero hay una línea entre llevarse fenomenal y ser un amiguete de sus hijos. Lo mismo en un equipo de trabajo. No tienes que llevarte bien con todo el mundo todo el rato, no tienes que caerle bien a todo el mundo, no tienen que compartir tus opiniones, no tienen que sentirse
súper alegres con todo lo que tú les transmitas, no tienen que ser tus amigos como si estuvieras en un bar. Y al final esto no quiere decir ni imponer tus opiniones, ni ser un dictador, ni llevarte mal con la gente, ni tener mal carácter, ni por supuesto portarte mal, ser injusto, no tiene nada que ver. Pero tiene que ver con tener una claridad en tu visión. Recuerda lo que yo aprendí en la Fórmula 1, que siempre lo comparto en mis vídeos, la claridad es velocidad. Bueno, pues tienes que tener una claridad absoluta en tus objetivos. Tienes que saber que para llegar allí vas a necesitar energía, vas a necesitar constancia y vas a necesitar disciplina. Y eso requiere de una cierta filosofía de trabajo que cuando la compartes con el equipo, en algunos momentos, algunas cosas que les vas a pedir, no las van a acabar de entender bien, no las van a interiorizar bien, o a lo mejor simplemente es una manera de hacer las cosas diferente a como ellos la harían. Y depende del carácter de la persona, depende del momento vital de cada persona, depende de tantas cosas, puede que haya algo con lo que no se sientan especialmente contentos. Hay que explicar las cosas bien, como además te compartiré en el último punto, en el de contar historias. Es fundamental que un buen líder sepa contar buenas historias y esto es importante, pero hay veces que tu equipo, los miembros de tu equipo, no van a compartir lo que quieres, no se van a sentir cómodos o vas a tener que llamarles la atención por algo que tienen que mejorar. Por supuesto, el feedback, la retroalimentación, sobre todo si es negativa, hay que saber darla y eso lo trato en otro de mis vídeos y lo trato en mis formaciones. Pero independientemente de eso va a haber gente que no se lo tome bien y tienes que saber transigir, saber gestionar esto porque un buen líder es el que tiene claro a dónde va a llegar. Por ejemplo, si eres un general de un ejército, tienes que tener claro que vas a llevar a tu ejército a la victoria. Pero eso a veces supone perder ciertas batallas o hacer cosas que los soldados, los tenientes o los capitanes no van a entender. Así que se trata de generar un buen ambiente, por supuesto, generar un ambiente de respeto, pero más que ser amigo de tu equipo, tienes que tener la confianza de tu equipo. Tienes que saber que aunque a veces no te lleves bien o no acepten de buen grado lo que tú pides, lo que tú mandas, lo que tú exiges, tienes que tener la confianza de tu equipo como para que crean en ti y a ciegas, como los soldados de tantas y tantas películas, vayan casi hasta la muerte por ti. Así que eso es lo que genera, lo que cultiva un gran líder, que sus soldados le sigan y no es tanto ciegamente, pero sí con confianza. Y esto, como decía antes, no quiere decir que impongas tus opiniones. Tienes que compartir tu opinión con el grupo, tienes que analizar lo que piensan los demás, tienes que cambiar, adaptar, modificar, enriquecer tu opinión, si es el caso, por supuesto, porque para eso está un equipo, pero al final, una vez que tomes una decisión, que seguro no será la opinión de todos, tienes que llevarla adelante. Y cuando demuestras claridad, cuando demuestras asertividad, que no es ser un dictador, es saber tener claridad y saber decir las cosas en el momento y de la manera adecuados, por ejemplo, el feedback, por ejemplo, los objetivos y las prioridades de tu empresa, y cuando demuestras con tus resultados pasados que tienes una estrategia clara, que no importa, puedes equivocarte 1000 veces, pero que tienes la energía, la constancia y la disciplina para llegar a conseguir grandes objetivos, entonces vas a generar la confianza en tu equipo necesaria como para que te sigan, aunque no sean tus mejores amigos en muchos momentos del proyecto. Este es el segundo de los puntos. Ya hemos visto el primero de ellos, el segundo de ellos, nos falta el tercero, que es saber contar historias, pero hasta ahora hemos hablado de la claridad cuando expones lo que quieres de algún miembro de tu equipo, y el segundo punto, este que te comentaba, de tener claro no solo la claridad, sino saber que tienes que huir del buenismo, de ese ser colega, ser amiguete de tus trabajadores y poner eso por encima de los bienes de la empresa, del conjunto de tu equipo, los objetivos con mayúsculas que quieres conseguir con tu compañía. Así que, bueno, yo te puedo decir que no solo no ser suficientemente claro, sino ser buenista, estar siempre en un ambiente demasiado jocoso, demasiado de amiguete con muchos de los miembros de mis equipos en muchas etapas, me ha hecho cometer muchos errores. Me ha hecho ser como ese padre que es más amiguete de sus hijos que no el buen padre que tiene el respeto de sus hijos y les quiere un montón, pero al final sabe lo que es ser padre, que es diferente de ser un coleguita o un amigo. Bueno, pues al final estos dos errores son dos de los que he cometido más habitualmente. Y ahora vamos a pasar al tercero de los errores clásicos de un líder novato, de un líder nuevo, de un líder que empieza a ser líder de su equipo. Bueno, y es este que te enunciaba al principio de no saber contar historias. ¿Qué es esto de no saber contar historias, Isaac? Bueno, pues al final iba muy ligado con no tener claridad y con no ser un buenista, un líder buenista. No saber contar historias es fundamental para no conseguir motivar a tu equipo, para no conseguir que tu equipo trascienda, que tenga un fin
un objetivo con mayúsculas, algo muchísimo más grande que conseguir un proyecto en concreto o una tarea en concreto. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un proyecto, la mente trabaja muy bien si tiene la perspectiva completa del proyecto, del fin que queremos conseguir, pero muchas veces cuando mandas tareas, cuando mandas pequeñas partes, pequeñas eh, patas de ese proyecto y se lo mandas a los miembros de tu equipo, es muy difícil y habitualmente no ven, sobre todo en un equipo grande, no ven todo el dibujo, todo el cuadro final, todo el proyecto, todo lo que está haciendo el resto de la gente y cuál es el fin último. O no ven cómo su pequeña parte, su pequeña tarea, su pequeña parte del trabajo está relacionado con el fin último. Es fundamental y esto no es algo que te pueda sonar a coaching mediocre o simplemente a palabras bonitas. Un buen líder tiene que contar buenas historias para inspirar a cada uno de los miembros de su equipo a dar lo máximo, a saber que están en una misión muchísimo más grande que cumplir un plazo o cumplir un proyecto o entregarle un producto o un servicio a un cliente. Están haciendo algo muchísimo mayor. Están transformando la manera en la que se educa a la gente, están transformando la manera en la que se vive una cierta tecnología, están transformando la manera en la que se da un cierto servicio a los clientes. Y no tienes que ser un Google, un Facebook, un Apple, puede ser una empresa muy pequeña, puede ser una empresa de un sector que venda productos locales, pero al final estás transformando la vida de tus clientes a menor escala, a escala más grande o a escala inmensa, como estas grandes empresas multinacionales, tecnológicas, que han nacido en los últimos años y que han crecido vertiginosamente. Bueno, se trata de tener claro y saber cómo contar lo que haces en tu empresa y cómo cada una de las tareas contribuye a ese fin más grande. Tienes que contar la historia de cada una de las tareas que le delegas a tus trabajadores. Sí, aunque sea gestionar el correo electrónico, aunque sea revisar una base de datos de clientes, todo eso tiene que tener una historia. Es cómo lo cuentas, es fundamental. Y al final esto en Fórmula 1 es algo crítico. A todos y cada uno de los miembros del equipo tienen que hacerles sentir especialmente importantes e igualmente importantes que el piloto. El piloto es el que gana muchísimo más, el que viaja por todos los países, el que sale en televisión en todas las entrevistas y hasta el último mecánico que ni siquiera viaja al Gran Premio ha podido montar una pieza crítica en el coche. Su trabajo ha podido tener un impacto fundamental en el coche. Incluso alguien de administración que está revisando una base de datos de clientes o emitiendo y revisando facturas y contabilidad. Si eso no funciona, el equipo no tiene suficiente dinero a lo mejor porque ha habido un balance que está mal hecho, el equipo no va a poder tener suficiente dinero o una parte de su dinero adicional como para emplearla en un proyecto nuevo que quieran lanzar, porque a lo mejor hay una partida que no está bien contabilizada y hay unos euros, unos dólares que se piensa que están gastados y no están gastados. Al final, todos los detalles en un equipo son fundamentales, son críticos, todas las personas son fundamentales. Esto en un equipo de Fórmula 1 se vive al límite porque realmente la labor de cada uno puede dar al traste con el resultado de una carrera y ese mismo espíritu de equipo de la Fórmula 1, de implicar a todos y de sentir de verdad que todos aportan, tienes que interiorizarlo, tienes que vivirlo de verdad. Y además, no explicar tareas, no delegar tareas, sino contar historias de cómo esa tarea va a conseguirte ayudar al resto del equipo, va a permitir que tu empresa consiga ese fin último, ese beneficio, esa transformación, ese gran objetivo que tienes para tus clientes, para tu equipo, para la sociedad en general. Así que, si eres un líder y si eres un líder novato, empieza a contar historias. Buenas historias, historias que te emocionen. No cuentos, historias, que es muy diferente. Y en este vídeo hemos visto estos 3 puntos fundamentales para los nuevos líderes, para los líderes de equipos que están creciendo, para los líderes que no habían sido líderes hasta ahora más que a lo mejor solo de ellos mismos. Y estos son 3 errores clásicos. Sobre todo yo he cometido los 2 primeros, no explicar las cosas con suficiente claridad. Acuérdate de la escucha empática, de pedir a la otra persona que explique su versión de los hechos, su versión de lo que le has explicado. Luego la segunda pata, después de explicar las cosas claras, acordarte de que tienes que ser un buen padre, con todas las salvedades, por supuesto, y las diferencias entre ser padre y ser líder, pero para que lo entiendas, tienes que ser un buen padre y no ser un amiguete simplemente de tus equipos. Así que explícales las cosas, genera confianza para que crean en ti, aunque no estén de acuerdo con algunas de las cosas que les cuentas o que les pides. Y por último, para que todo esto lleve el lazo, para que le pongas la guinda al pastel y para que seas un líder cada vez mejor, que inspire y que lidere de verdad a su equipo, acuérdate de saber contar historias. Recuerda que cada uno tiene que saber cómo contribuye su tarea a ese fin último de tu empresa o del proyecto en el que estés embarcado. Y recuerda que muchas veces el papel del líder es, más que estar metido en el trabajo de los demás, quitar impedimentos, evitar problemas, evitar obstáculos. Eso es liderar.
hacer que otros hagan lo que crees que es más eficiente para conseguir los grandes objetivos. Eso es ser un gran líder y ya verás como en cuanto seas consciente de estos 3 puntos vas a estar un paso más cerca de ser un gran líder.